Bienvenidos a este nuevo Cardio TV sobre lípidos, lo mejor en lípidos y riesgo cardiovascular del año 2024. Realmente una de las áreas de mayor esfuerzo investigador en el mundo de la medicina cardiovascular. Para mí, mi nombre es José Ramón González Jonatey y para mí es un placer compartir de nuevo este año este Cardio TV, que ya llevamos una serie de ediciones, pero que vemos que tiene una cierta aceptación en las visualizaciones con Luis Masana. Todo el mundo conoce a Luis Masana, es sin duda uno de los mayores expertos en el área de lípidos y enfermedad cardiovascular, y por tanto es un placer que esté aquí en la sede de la Sociedad Española de Cardiología y que entre los dos vamos a hacer nuestra selección de lo que creemos que ha sido lo mejor en lípidos y riesgo cardiovascular del 2024. Quisiera agradecer a Novartis la sponsorización de este Cardio TV, pero que no ha tenido ningún tipo de influencia en la selección de lo que nosotros creemos que ha representado novedad en el año 2024. Y vamos a empezar, Luis, cuando quieras. Pues muchas gracias por haberme invitado nuevamente a este Cardio TV. Como comentabas, el número de publicaciones alrededor de los lípidos de la enfermedad cardiovascular es muy importante y por tanto la selección es siempre difícil. Pero me he permitido empezar poniendo en valor el colesterol LDL como factor no solo de riesgo, sino causal de la enfermedad ateromatosa. En una publicación reciente, en una revista de la colección del European Heart Journal, se hace un atlas de la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, haciendo especial énfasis en el impacto de las enfermedades metabólicas que están debajo de estos trastornos. Y es muy interesante que el 85% de estas enfermedades, de la mortalidad causada y de la discapacidad causada por estas enfermedades cardiovasculares, son de origen metabólico. Pero quisiera sobre todo señalar que dentro de lo que consideramos este origen metabólico, resulta que la primera causa es la hipertensión sistólica y la segunda son las elevaciones del colesterol LDL. Por tanto, debemos darle la consideración que merece este factor a la hora de la prevención cardiovascular. Factor, el colesterol LDL, que sabemos que actúa de forma, yo diría, bidimensional. Es decir, ya no es solo cuánto colesterol tengo, sino cuánto tiempo he tenido este colesterol elevado. No solamente es la altura, sino también la longitud en la cual ha permanecido este colesterol elevado. Y ha aparecido una publicación que yo creo que conceptualmente va a cambiar la aproximación al manejo de las hipercolesterolemias, en el que se habla de la hipótesis acumulativa del colesterol en la arteriosclerosis. Más colesterol, más tiempo, parece de perogrullo, pero tiene sus implicaciones, porque al mismo tiempo que decimos más colesterol, más tiempo, también debemos decir como menos mantengamos al paciente con unas cifras determinadas de colesterol y esta disminución la mantengamos en el tiempo, mejor va a ser el impacto sobre su salud. Y no solamente es el describir esta situación, sino que además en esta revisión se intenta pasar esto a nivel clínico, acuñando la presencia de un nuevo parámetro clínico que sería el colesterol, la concentración de colesterol en milimoles litro, miligramos por decilitro, pero por placa año, es decir, multiplicado por la exposición global en el tiempo. Esto es difícil de obtener porque deberíamos tener pues, muchas cifras de colesterol y hacer el área bajo la curva, pero se ha hecho un algoritmo que te permite colocar al paciente en un factor de riesgo. Y tiene más implicaciones. Por ejemplo, si la cosa depende del nivel y del tiempo de exposición, pues bien, quizás si empezamos a tratar antes no debemos ser tan agresivos porque vamos a mantener al paciente durante más tiempo en cifras bajas y no, como hacemos ahora, empezar muy tarde y tenemos que conseguir descensos muy importantes para disminuir el riesgo. Es decir, mantenimiento, actuación rápida, actuación sostenida a la hora de conseguir cifras bajas de colesterol LDL. Y de hecho, esto nos lo dice ya la práctica clínica. Este estudio que se ha publicado recientemente también del Sweetheart, del registro sueco de infarto de miocardio, en el que se incluyen más de 46.000 pacientes y en los cuales hay 7.407 eventos mayores cardiovasculares, dividen a los pacientes en aquellos que no hacen tratamiento al inicio, que hacen un tratamiento pero después el tratamiento deja de hacer efecto, otros que hacen tratamiento y hace efecto pero empiezan tarde, y después otro grupo de pacientes que empiezan pronto a hacer el tratamiento y además el efecto se mantiene. Pues claro, ¿qué vamos a decir? Está clarísimo que
como antes consigamos tener el colesterol bajo después de un evento cardiovascular y este colesterol se mantenga en el tiempo, pues el número de eventos que vamos a evitar es significativamente superior. Actuemos pronto, actuemos de forma eficaz y mantengamos esta actuación a lo largo del tiempo. Colesterol LDL como causa de enfermedad porque lleva colesterol a la placa. Pero hoy sabemos que en otras circunstancias, como por ejemplo el paciente con hipertrigliceridemia, otras fracciones lipoproteicas, en concreto las lipoproteínas ricas en triglicéridos, también nos pueden llevar a este colesterol a la placa. Y hay muchos estudios mostrando la importancia del colesterol que está contenido en las lipoproteínas ricas en triglicéridos como causantes de enfermedad. Esta publicación reciente es una forma de visualizar este hecho. En este caso lo que se ha medido es el exceso de ApoB. Sabemos que la ApoB determina el número de partículas aterógenas. Pues bien, se ha medido el exceso de ApoB, que sería una concentración de ApoB superior a la que debería existir por las cifras de colesterol LDL del individuo, que se aproxima aproximadamente a 10 miligramos superior a la concentración de LDL. Pues bien, este exceso de ApoB, que obviamente está en las partículas ricas en triglicéridos, se asocia tanto en hombres como en mujeres a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Es decir, queda demostrado que son estas partículas también las efectoras en este trastorno. Y hablando de colesterol LDL, no podemos olvidarnos de una enfermedad de origen genético que condiciona cifras de colesterol desde el nacimiento. La longitud que comentábamos, el tiempo de exposición en estos pacientes con hipercolesterolemia familiar, pues va a ser amplia. Y por tanto debemos actuar bajando estas cifras de colesterol LDL. Pero esta publicación en concreto, que es del estudio de colaboración en hipercolesterolemia familiar de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis, en la que se reúnen a 35.000 pacientes con hipercolesterolemia familiar, nos recuerda que sí, bajemos el colesterol, pero si hay otros factores también aterógenos, hay que tenerlos en cuenta. Y en concreto, la obesidad. La obesidad es frecuente en este grupo de pacientes, se asocia a mayores cifras de colesterol LDL y se asocia a un mayor número de eventos. Bajemos el colesterol, pero también tengamos la precaución de conseguir que otros factores asociados tengan esta consideración de necesidad de control clínico. Es importante, por tanto, el detectar a estos pacientes y vigilar sus factores asociados. Y el problema de la detección de estos pacientes, pues no es sencillo, porque en muchas ocasiones a nivel clínico pensamos que tiene un proceso asociado a hipercolesterolemia familiar y en cambio los estudios genéticos son difíciles de cuadrar con el diagnóstico que esperábamos poder establecer. Y han aparecido una serie de estudios con marcadores bioquímicos que se asocian a cifras elevadas de colesterol LDL, que se asocian a formas tanto de diagnóstico clínico como genético de hipercolesterolemia familiar, y en concreto es muy espectacular la eficacia, la sensibilidad y la eficiencia que tiene en la determinación del factor de crecimiento fibroblástico número 5, que se asocia claramente a cifras muy altas de colesterol LDL, en concreto con un área bajo la curva, en la curva ROC de 0.99. Yo no había visto nunca una cosa parecida. Eso nosotros intentamos hacer algo parecido con una fórmula buscando la diferenciación entre hipercolesterolemia familiar de origen genético y no genético, haciendo una fórmula basada en estudios con los datos obtenidos de las partículas lipoproteicas por resonancia magnética, y mejoramos ya el índice de rendimiento de diagnósticos clínicos positivos, pero naturalmente no al nivel de este estudio que les he comentado. La verdad es que el número de desarrollos terapéuticos en nuestro campo es muy importante, desde las pequeñas moléculas, pasando por los fármacos biológicos, el bloqueo de la traducción del RNA mensajero, inclusive ya entre nosotros para poder ser administrado. Estamos también con el desarrollo incluso de vacunas contra PCSK9 y otros factores, y obviamente la edición genética. Podríamos hablar de muchos aspectos, de nuevos targets terapéuticos en este ámbito, pero para terminar voy simplemente a comentar un trabajo que, aunque no sea tan espectacular desde el punto de vista mecanístico, es muy importante desde el punto de vista clínico. Y es un trabajo más que nos muestra que la utilización tanto de estatina
de alta intensidad a altas dosis, o bien de una estatina de densidad intermedia asociada en este caso a otro fármaco, en este caso a ezetimiba, que consigue el mismo descenso de colesterol LDL, pues no muestra inferioridad a la administración de una estatina de alta dosis. Incluso las cifras de colesterol LDL bajan más, y no solo esto, sino que la adherencia mejora porque hay disminución en el desarrollo de diabetes asociada al uso de estatinas y de intolerancia a las mismas. Yo creo que esto es un repaso a algunos aspectos de los muchos que han aparecido este año en este ámbito, y te doy la palabra. Muy bien, gracias Luis. Vamos a continuar entonces. Y yo también he seleccionado de forma complementaria a lo que Luis nos ha presentado algunos aspectos. La Revista Europea de Cardiología siempre selecciona un área que es que no aporta valor, ¿no? Que es lo que puede hacer daño, que no aporta valor y cuáles son mejores alternativas terapéuticas. Está en la línea de no utilizar lo que no aporta valor, y vemos en lo que puede provocar daño. Incluso, bien es cierto que nosotros ya no utilizamos niacina, pero niacina podría, y aparece aquí, esto se ha publicado hace muy poco. Falta de beneficio, bueno, sepa que la gente que quiera obtener beneficio cardiovascular de suplementos, pues no funcionan los suplementos, y algunos célebres suplementos no funcionan, y ahí, aunque se ejemplariza en coenzima Q10, pero otros suplementos no funcionan. Y también el tema de los fibratos. Aquí se ha seleccionado como fibratos no aportan de forma global beneficio cardiovascular. Y mejores alternativas terapéuticas, fijaros que también aborda un aspecto de los lípidos y se concentra en estatinas más antiguas como simvastatina, y aquí dice que hay mejores alternativas terapéuticas. Yo creo que esto es muy interesante, esta nueva línea que ha tomado el European Heart Journal, también de buscar cosas y decir cosas que usamos a veces y que no funcionan, y que no funcionan en el ámbito de los lípidos en protección cardiovascular. Bueno, esa diapositiva esquematiza un poco el metabolismo del colesterol, el metabolismo del LDL. Hay una investigación enorme, ya antes Luis nos comentaba, desde estatinas, pero ahora ya tomando como objetivo terapéutico PCSK9 y toda la vía, desde la señalización hasta los RNAs de interferencia como inclisiran, o los oligonucleótidos antisentido, incluso la nueva investigación con PCSK9 orales, la edición génica. Vemos que en el área de PCSK9 hay una gran investigación en el campo, y sin duda una de las novedades, y que en España está, es inclisiran. Inclisiran, incluso en línea con lo que aquí, en esta, que es un poco un registro de Italia de uso de inclisiran en práctica clínica, ya comentan que podría ser hasta una estrategia, más que un tratamiento, considerar como un tratamiento, podría ser una estrategia terapéutica, algo que se administra los primeros 3 meses y luego semestralmente. ¿Qué hacemos con esto? Con una administración semestral. En este registro se observa la eficacia de inclisiran en lograr LDLs menores de 55, LDLs menores de 70, solos y asociados a estatina ezetimibe, donde veis que la mayor parte de los pacientes alcanzan los objetivos, e incluso reducciones, cuál es el nivel de LDL que alcanzan. Por tanto, es muy eficaz no solo en ensayos clínicos, sino que cada vez tenemos más evidencia en mundo real. Pero aquí también destacan la importancia de que, más allá de un tratamiento, algo que se administra semestralmente, sí podría ayudar en la organización asistencial del seguimiento de los pacientes. Y en esta línea nosotros desarrollamos un ensayo clínico que ha sido aprobado por el SERGAS y por el Comité de Ensayos Clínicos de Galicia, orientado a medicina de atención primaria. Y el ensayo clínico, en resumen, es pacientes que tienen indicación de inclisiran, se randomizan a inclisiran o a tratamiento a usual care con PCSK9 o cualquier otro tipo de fármacos, y el objetivo es inclisiran administrado en el centro de salud. El inclisiran llega al centro de salud, y con cada administración se hace un control integral de salud del paciente, no solo cardiovascular, sino global. El objetivo primario del estudio es ver si realmente la estrategia de seguimiento de continuidad asistencial en el centro de salud por médicos de atención primaria basada en inclisiran se asocia a menos consumo de recursos, menos visitas al centro de salud e incluso mejor control, no solo de factores de riesgo cardiovascular, sino de salud en general. Este sería un poco el esquema del ensayo clínico, en donde, y un poco es esta visión algo
que funciona con una periodicidad semestral, podría ayudar en la organización de la continuidad asistencial de estos pacientes. Nosotros estamos convencidos que la rama randomizada Inclisiran va a tener un comportamiento global en términos globales de salud superior. Y además, y esto es el consenso de diferentes sociedades científicas que se ha publicado este año, de cómo lograr los objetivos lipídicos, fundamentalmente de LDL, pero también otros objetivos lipídicos, pero LDL. Y yo he hecho en falta en este consenso esta visión de estrategia. Yo creo ahí aparece Inclisiran como una opción, pero he hecho en falta esa visión estratégica de que algo que se administra semestralmente puede servir para favorecer la continuidad asistencial, y especialmente para favorecer la continuidad asistencial en el ámbito de la medicina de atención primaria, y de alguna forma se debería incorporar. Pero otra de las áreas que quiero tocar de forma breve es LPA. LPA pequeña, sabemos que LPA se asocia al riesgo, es una lipoproteína que se asocia a riesgo cardiovascular. En cardiología, un detalle especial es que se asocia especialmente al riesgo de sufrir estenosis aórtica degenerativa del adulto calcificada. Hasta ahora en la estenosis aórtica no hay nada que haya funcionado, lo único que hacemos los médicos es mirar para la válvula y en un momento decidir cambiarla, pero no tenemos estrategias que impidan la progresión, y es ya una epidemia, y hay una relación real entre niveles de LPA y estenosis aórtica. Incluso muy recientemente se ha publicado un score de riesgo de tener estenosis aórtica en donde los niveles de LPA están en este score. La tabla nos recuerda al score 2 y vemos cómo con LPA podemos aproximarnos a pacientes que tienen un especial riesgo de desarrollar estenosis aórtica y que podrían beneficiarse de un seguimiento más estrecho. Nos podría ayudar para personalizar el seguimiento de pacientes a riesgo. Y esta es la nueva era en lípidos. Bajando el LPA vamos a reducir el riesgo. Sabemos que hay una asociación directa, probablemente una asociación causal, pero en cardiovascular necesitamos ver si la diana LPA se asocia a reducción de riesgo. Vamos a salir pronto de dudas. Estos son todos los ensayos clínicos que hay en marcha. El primero en acabar es el Horizon, que con Pelecarsen reduce LPA alrededor de un 80%, y este es el Horizon. Pacientes con enfermedad cardiovascular, la mayoría pacientes con cardiopatía isquémica, con LPA por encima de 70, que se randomizan a terapia según las guías de práctica clínica, más Pelecarsen o placebo. Objetivo primario, MACE, eventos, complicaciones cardiovasculares mayores, podríamos decir se admiten apuestas, porque esto mismo se reprodujo para HDL y no funcionó, se reprodujo para triglicéridos y no funcionó, va a funcionar. Incluso se puede hacer una aproximación de lo que tendríamos que bajar para conseguir ese 22%, depende un poco de la asunción entre la relación del nivel de LPA, su reducción y el riesgo. Esta es una asunción teórica. Pronto vamos a salir de dudas y la nueva frontera en lípidos será LPA como diana terapéutica. Vemos que es quizás una de las áreas de medicina cardiovascular más activas, y veremos una pregunta que llevamos encima de la mesa desde hace mucho tiempo, en breve tendrá respuesta en uno de los ensayos clínicos, porque al menos hay 4 más que explorarán esta relación entre reducción de LPA y reducción de riesgo cardiovascular. Y la última comentario es, ¿será esta una estrategia para prevenir la progresión de la estenosis aórtica calcificada del adulto? Que por ahora estamos absolutamente huérfanos. Sin duda estamos en una era fascinante con el LPA en el mundo de los lípidos, y seguro que el año próximo podremos estar otra vez aquí comentando novedades y sobre todo expectativas que vamos a tener en lípidos y enfermedad cardiovascular. Muchas gracias Luis, muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por esta oportunidad un año más de hacer esta revisión, y gracias a Novartis por la sponsorización de este Cardio TV. Espero que lo encontréis de utilidad.